El frío llegó tarde aquel otoño y a los pájaros cantores los pilló desprevenidos. Cuando la nieve y el viento empezaron a ser intensos, demasiados se habían quedado atrás y ahora picoteaban en busca de sustento, cantando con un gorjeo débil, como si el aire mismo se hubiera convertido en un pájaro, como si todo lo que poseía plumas se hubiera desvanecido en un solo y enorme animal que abarcaba el cielo, un animal que gritaba y reclamaba algo que ninguno de nosotros podía entender del todo. Me mudé a la ciudad ese diciembre, justo después de que los pájaros se hubiesen ido, aunque no estoy segura de si se fueron o simplemente murieron. Había terminado mi primer semestre en la universidad y mis padres que volvían del campo me habían dicho que podía quedarme con ellos durante las vacaciones. Pero yo quería un trabajo, algo que me diera dinero para el próximo semestre. Y así fue como llegué a Troy, una ciudad que no era la capital de nada, pero que se sentía como si lo fuera. La voz introspectiva de Tassie, en este caso nuestra protagonista, y las imágenes poéticas de los pájaros nos establecen el tono melancólico y reflexivo de esta novela, mientras que el contexto del post-11 de septiembre y la transición rural se insinúa desde este principio. Para quien no me conoce o no se ha suscrito aún con nosotros, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Sun, esta es nuestra sección de Cuénteme un libro y hoy vamos a hablar de Al pie de la escalera, A Gate at the Stairs, de Lorrie Moore. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Al pie de la escalera es una novela de la escritora estadounidense Lorrie Moore, conocida por su aguda mezcla de humor negro y dolor existencial. Esta novela está ambientada en los años posteriores al 11 de septiembre del 2001. La historia sigue a Tassie Calhoun, una joven universitaria de origen rural que mientras trabaja como niñera, descubre las grietas ocultas en la América contemporánea, el racismo, la guerra y la fragilidad de las relaciones humanas. Al pie de la escalera es una novela de iniciación que combina el realismo social con el humor negro y una prosa lírica caracterizada del estilo de Moore. Su estructura es que está narrada en primera persona por Tassie, quien nos va relatando los eventos desde una perspectiva retrospectiva, lo que nos permite un tono reflexivo y a veces irónico. La estructura es lineal, pero también está fragmentada, con digresiones que reflejan la mente de una joven en transición. Las descripciones son extensas, como las del paisaje rural, con las reuniones de los Blink, que ralentizan la trama, pero que enriquecen muchísimo la atmósfera y el comentario social. Es una novela de aprendizaje, la conocida como Bildungsroman, con elementos de sátira social. El humor de Moore, descrito como ácido y corrosivo, se manifiesta en observaciones mordaces sobre la hipocresía y el racismo. El tono oscila entre lo cómico y lo trágico, creando una sensación de ambigüedad. Y bueno, esta novela también aborda la identidad, la rural versus la urbana, la joven versus la adulta. También nos habla del racismo estructural, la adopción como un tipo de metáfora de las dinámicas de poder y el impacto del 11 de septiembre en la psique estadounidense. El título, A Gate at the Stairs, simboliza el umbral entre la inocencia y la experiencia, así como también las barreras sociales que Tassie va encontrando en su camino. La prosa de Moore es poética con imágenes vívidas, como la de los pájaros del inicio, la cual abordamos iniciando este podcast, y diálogos cargados de mucho subtexto. El uso de digresiones, aunque criticado por algunos como disperso, nos refleja la complejidad de la percepción de Tassie. Esta novela carece de una resolución tradicional, lo que va reforzando su realismo.
Mary Emma representa la inocencia y las tensiones radicales, la escalera simboliza el paso a la adultez y el medio oeste con su aparente simplicidad. También nos refleja las contradicciones de la América post 11 de septiembre. Y bueno, en cuestión de esta novela, también se explora la psique de Tassie y los personajes secundarios, centrándose en la transición a la adultez y el impacto a las dinámicas sociales. Tassie, como protagonista, es una joven introspectiva pero ingenua, marcada por el origen rural y por su falta de experiencia. Su vínculo con Mary Emma nos refleja un deseo de conexión y propósito, pero también una proyección de su necesidad de pertenencia. Su relación con Reinaldo revela su vulnerabilidad y su lucha por comprender el mundo adulto, especialmente en un contexto de la paranoia del post-11 de septiembre. Psicológicamente, entonces, Tassie pasa de la idealización a la desilusión, un proceso típico en las novelas de iniciación. Sarah y Edward representan la fachada de la clase media liberal, ya que Sarah en particular muestra una mezcla de culpa y autoengaño, organizando reuniones para padres adoptivos mientras ignora las irregularidades de la adopción. Edward, siendo un poco más distante, encarna una masculinidad tóxica que Moore critica sutilmente. Y bueno, ambos reflejan un conflicto entre sus ideales y sus acciones. Mary Emma, aunque es un personaje secundario, su presencia cataliza las emociones de Tassie. Su identidad birracial la convierte en un símbolo de las tensiones raciales, pero también en una víctima de las decisiones adultas. La novela entonces explora el trauma colectivo post-11 de septiembre y se manifiesta en la desconfianza hacia Reinaldo y la paranoia generalizada. Tassie, como observadora, internaliza estas tensiones, lo que la lleva a cuestionar su lugar en el mundo. La pérdida de Mary Emma representa un duelo psicológico que marca su madurez. Entonces, en un enfoque social, Al pie de la escalera es una crítica mordaz de la sociedad estadounidense post-11 de septiembre con un enfoque en la clase media y las dinámicas radicales. La adopción interracial de Mary Emma por los Blink nos expone la hipocresía de los liberales blancos quienes rechazan el multiculturalismo en teoría, pero van perpetuando microagresiones en la práctica. Las reuniones de padres adoptivos, descritas con mucha ironía, nos van revelando prejuicios encubiertos y un enfoque superficial a la raza. La novela captura el clima del miedo y la xenofobia tras estos atentados, especialmente en la subtrama de Reinaldo, cuya identidad musulmana lo convierte en un sospechoso. Lorrie Moore critica la vigilancia estatal y la erosión de las libertades civiles. Los Blink representan la clase media acomodada, obsesionada con la comida orgánica y las apariencias. Moore desnuda su vacío moral, mostrando cómo sus ideales progresistas chocan con sus acciones egoístas. Tassie, como una joven rural en un entorno urbano, encarna el choque cultural entre América profunda y las ciudades liberales. Su perspectiva fresca le permite a Lorrie Moore satirizar ambos mundos. Y ya que estamos hablando de Lorrie Moore, ella nació el 13 de enero de 1957 en Glens Falls, en Nueva York, allá en Estados Unidos. Como Mary Lorena Moore, adoptada a Lorrie por sus padres. Estudió en la Universidad de St. Lawrence, donde ganó un concurso de ficción en la revista Seventeen a los 19 años con el cuento de Raspberries en 1977. Se graduó en 1978 y se mudó a Manhattan trabajando como asistente legal. Ya en 1980 ingresó al programa de maestrías de Bellas Artes, el ENFA, en Cornell University, donde fue instruida por Alison Lurie. Su tesis de maestría, una colección de cuentos, fue publicada como Self-Help por la editorial Knopf, gracias a la agente Melanie Jackson. El libro, que parodia los manuales de autoayuda, la estableció como una voz fresca en la literatura estadounidense. Ha publicado 4 colecciones de cuentos. Sus novelas incluyen Anagrams en el 86, Who Will Run the Frogs Hospital, A Gate at the Stars, de la cual estamos hablando el día de hoy, y I Am Hopeless, If This Is Not My Home. También escribió un libro infantil y un volumen de ensayos.
Desde 1984 ha enseñado escritura creativa en universidades como Cornell, Michigan, Princeton y en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde es profesora. Es conocida por su enfoque no autobiográfico en la enseñanza, prefiriendo la ficción pura. Se casó con un hombre de Wisconsin, con quien tuvo un hijo y se divorció tras varios años. Tuvo una relación de 11 años con otro hombre de Wisconsin también, pero ha expresado cansancio de las relaciones locales. Es reservada, evita apariciones públicas y prefiere su trabajo que hable por ella. Ganó el premio Henry por su libro People Like That Are the Only People Here, el premio Ficción Internacional de The Irish Times for the Birds of America, el premio REA para el cuento en el año 2004 y una beca en la Landon Foundations. Fue finalista del premio Penn Faulkner y el premio Orange por esta novelita Al pie de la escalera y preseleccionada para el premio Frank O'Connor por Bank. Es miembro de la Academia Americana de Artes y Letras y de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Wisconsin. Actualmente sigue enseñando en Wisconsin y escribiendo críticas para el New York Review of Books. Su novela más reciente, I Am Hopeless If This Is Not My Home, ha sido elogiada por su audacia narrativa. Moore escribió Al pie de la escalera en el contexto post-11 de septiembre, pero evitó mencionarlo directamente hasta la mitad de la novela, diciendo que quería que este evento se filtrara lentamente en la narrativa, como en la vida real. También intentó publicar un cuento poco conocido de D.S. Salinger, que se llama A Girl A Q, pero recibió una carta dura de su hijo Matt Salinger, quien la acusó de no entender la obra de su padre. Esto la marcó profundamente. Ha dicho que el humor en sus obras, como Al pie de la escalera, es un consuelo para las personas frente a la tristeza inherente de la vida. Y a pesar de su éxito, Moore es recia a la atención pública. Cuando una estudiante argentina le dijo que era popular en Argentina, ella lo dudó y su agente confirmó que sus ventas ahí eran modestas. Moore incluye referencias a la música en su novela, como canciones populares y jazz, refiriendo su amor por el género, que a menudo estructura sus narrativas como improvisaciones. Tiene influencias de Raymond Chandler, John Cheever, Fanny O'Connor y Carson McCullers, como influencias por su enfoque en la complejidad emocional y el realismo. También admira a Alice Munro por su profundidad de sus cuentos. Su formación poética temprana, aunque abandonó la poesía por considerarla mala, influye en la cadencia lírica de su prosa. La mención de Playboy of the Western World de J.M. Single en esta novela refleja su interés en el teatro como un vehículo de crítica social. Su estilo es irónico y debe mucho a autores como Dorothy Parker y Woody Allen, quienes combinan comedia y tragedia. También escribe desde una perspectiva femenina, influenciada por autoras que exploran los mandatos del género como Alice Munro o Margaret Atwood. Ella, por su lado, ha influido en autores como David Foster Wallace o Jonathan Franzen, quienes comparten su generación y su enfoque en la ironía y la psicología humana, y de los cuales también pueden encontrar algunas de sus reseñas de sus libros, de las reseñas de sus libros. Su maestría en el cuento también ha inspirado a escritoras como Lydia Davis y Kenny Link, quienes adoptan su mezcla de humor y la experimentación formal. En Argentina, en Chile, Moore es admirada por autores como Samantha Schweblin, quienes comparten su interés en lo inquebrantable y lo cotidiano. Y por último, su enfoque en personajes femeninos complejos han resonado con escritoras que abordan temas de género y maternidad como Laurence Goff. Hasta este momento, después de toda esta reseña, pequeña reseña que hemos hecho y de todo lo que hemos hablado de la autora y de los premios y todas sus credenciales, me preguntarás, ¿por qué tendríamos que leer Al pie de la escalera? Y te diré, por su prosa brillante, ya que la escritura de Moore, con su humor irónico y su lirismo, es un placer estético que combina lo cotidiano con lo profundo. También tendríamos que leerlo por su relevancia social,
porque esta novela aborda temas candentes como el racismo, la adopción interracial y el impacto del 11 de septiembre, ofreciéndonos una crítica aguda en la sociedad estadounidense. Tassie es una protagonista compleja cuya voz captura la transición a la adultez con honestidad y perspicacia, y a pesar de su tono melancólico, esta novela está impregnada de un humor que alivia las tensiones y va humanizando a todos sus personajes. Y aunque está ambientada en un ambiente específico, los temas de pérdida, identidad y crecimiento resuenan a cualquier lugar de donde nos estén escuchando o de cualquier cultura que pudieran tener. Es una lectura para quienes buscan una novela que los vaya desafiando, que los divierta y que al mismo tiempo los conmueva. Vamos a hacer una pausa a continuación porque me gustaría mucho hablar de lleno de esta novelita, pero obvio que va a traer algunos pasajes y pues lo pueden tomar como spoilers. Si no te gustan los spoilers, aquí, alerta, 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 suena, tendría que poner una musiquita, ¿no? Para cuando estoy diciendo esto. Si no te gustan los spoilers, me gustaría mucho que fueras a terminar de leer esta novela y después regresaras para que compararas también tus puntos de vista con lo que vamos a hablar a continuación. Si no tienes problemas con los spoilers o ya leíste esta novela, pues después del corte te espero, ¿vale? Antes de que te vayas, claro, suscríbete, danos like, comparte y sobre todo déjanos aquí en la cajita de comentarios qué tipo de lectura te gustaría. ¿Qué autor es tu favorito y cuál es tu novela favorita? Quizás en algún momento nos animemos a hacer también este tipo de reseñas. Vamos a la pausa y regresamos. Al pie de la escalera es una novela de Lorrie Moore ambientada en el medio oeste estadounidense entre los años del 2001 y 2002, justo después de los atentados del 11 de septiembre. La historia sigue a Tassie Calhoun, una joven de 20 años de origen rural que se muda a la ciudad ficticia de Troy para así poder estudiar en la universidad. Necesitaba de dinero y entonces acepta un trabajo como niñera para Sarah y Edward Blink, una pareja blanca de clase media que ha adoptado a Mary Emma, una niña de 2 años de origen afroamericano. Tassie se encariña profundamente con Mary Emma, desarrollando un vínculo casi maternal. Sin embargo, descubre que los Blink ocultan secretos. Sarah y Edward tienen una relación disfuncional y la adopción de Mary Emma está envuelta en irregularidades. Además, Sarah organiza reuniones de apoyo para padres adoptivos interraciales, pero estas van revelando tensiones raciales y sociales. Paralelamente, Tassie experimenta su propio despertar personal, incluyendo una relación amorosa con Reinaldo, un estudiante que resulta ser un inmigrante musulmán con conexiones ambiguas, lo que la confronta con el clima de paranoia post-11 de septiembre. La trama entonces da un giro cuando revela que Sarah y Edward podrían perder la custodia de Mary Emma debido a problemas legales relacionados con la adopción. Tassie, devastada, debe enfrentarse a la separación de la niña y además descubre que Reinaldo ha desaparecido, posiblemente deportado o involucrado en actividades sospechosas. La novela culmina con Tassie regresando a su hogar rural, reflexionando sobre las pérdidas y su iniciación en el mundo adulto. Entonces, la novela explora la identidad, el racismo, la hipocresía de la clase media, la adopción interracial, el impacto del 11 de septiembre y el paso a la adultez. El humor irónico de Lorrie Moore y su prosa poética contrastan con la crudeza de estos temas tratados. Ahora, hablemos de algunos pasajes que se me hicieron importantes porque van destacando por su impacto narrativo y por su temática. En el inicio, en Troy, en el capítulo 1, Tassie llega a la ciudad y describe los pájaros atrapados en el frío, estableciendo una sensación de desarraigo. Y la frase es la siguiente: el frío llegó tarde aquel otoño,
y a los pájaros cantores los pilló desprevenidos. La importancia de esta frase es que nos introduce en el tono melancólico y la metáfora de los pájaros como almas perdidas, reflejando el contexto post-11 de septiembre. En la parte del encuentro con los Blink en el capítulo 2, Tassie conoce a Sarah y a Edward, quienes la contrataron como niñera de Mary Emma, y la frase es la siguiente. Dice: Sarah tenía esa clase de sonrisa que prometía cosas que no podía cumplir. La importancia de esta frase es que se muestra la hipocresía de Sarah y el conflicto central de la adopción. Hay otra frase en el capítulo 4, cuando se habla de la reunión de los padres adoptivos, donde Tassie asiste a las reuniones organizadas por Sarah, donde las tensiones raciales van emergiendo, y la frase es la siguiente. Hablaban de amor, pero lo que realmente querían era una absolución. La importancia de esta frase es que critica la superficialidad de los liberales blancos, un tema central en toda esta novela. Saltando al capítulo 6, nos habla de la relación con Reinaldo, ya que Tassie se enamora de Reinaldo, pero descubre su identidad musulmana, lo que la confronta con la paranoia post-11 de septiembre. Y la frase es la siguiente. El amor era un riesgo, pero no amarlo era una certeza de pérdida. La importancia de esta frase es que nos refleja el despertar emocional de Tassie y su lucha con el miedo colectivo. Saltando al capítulo número 8, en donde nos habla de la pérdida de Mary Emma, la revelación de los secretos de los Blink que lleva a la separación de Tassie y Mary Emma, y la frase dice así: perderla fue como perder un pedazo de mí que nunca supe que tenía. La importancia de esta frase es que nos marca el clímax emocional de esta novela y el fin de la inocencia de Tassie. Y por último, al regreso del hogar, ya en el capítulo 10, Tassie vuelve a su hogar rural reflexionando sobre su experiencia, y la frase es la siguiente. La vida no era una escalera que subías, sino un campo que cruzabas, lleno de hierba alta y agujeros invisibles. En esta frase nos resume el tema de la iniciación y la ambigüedad de la adultez. Hablemos del libro, algo que nos sugirieron ustedes para que también ubiquen más o menos cuál es el libro físico del que estamos hablando. El libro que tengo aquí en mis manos es de la editorial de Six Barral, de Grupo Editorial Planeta. El título es Al pie de la escalera, de Lorrie Moore, publicada en el año 2009 allá en España. Es una novela de iniciación, de ficción contemporánea y de sátira social. Tiene aproximadamente 336 páginas. Está estructurada en 10 capítulos narrados en primera persona por Tassie Telgin. ¿Qué más les digo? Hay ediciones económicas en inglés, como la editorial de Vintage Book. En particular está traducida por Daniel Gascón. Está publicada en un solo volumen. Está disponible en varios idiomas, incluyendo el francés, el alemán y el portugués. Y hasta lo que llevamos el día de hoy, del 2025, no hay adaptaciones oficiales para el cine o para la televisión, aunque siendo sinceros, su potencial dramático ha sido señalado por muchos críticos, de los cuales les gustaría ver también adaptada esta novela. Y bueno, en conclusión, Al pie de la escalera, de Lorrie Moore, es una obra maestra de la narrativa contemporánea que combina una prosa poética con una crítica incisiva a la sociedad estadounidense post-11 de septiembre, y a través de Tassie, Lorrie Moore va tejiendo una novela de iniciación que explora la pérdida de la inocencia, las complejidades de la adopción interracial y las fracturas de la clase media liberal. Su humor negro, descrito como un consuelo para la tristeza de la vida, se entrelaza con una profunda empatía por los personajes, creando un retrato vívido de una nación en crisis. Y aunque algunos críticos han señalado su ritmo pausado y sus digresiones como defectos, estas características van reforzando la autenticidad desde la perspectiva de Tassie, cuya mente, esta mente joven, divaga mientras descubre las contradicciones de este mundo adulto.
La novela no solo va a consolidar a Lorrie Moore como una de las más grandes voces de la literatura estadounidense, es comparable con Carver o con O'Connor, sino que también nos invita a nosotros los lectores, a ustedes los lunares, a reflexionar sobre cuestiones universales de identidad, de pertenencia y de responsabilidad moral. Entonces, hay que sumergirnos en el pie de la escalera para poder experimentar así una narrativa que, como los pájaros de la apertura de la cual hablamos, canta con una belleza frágil pero inolvidable, desafiando las convenciones y dejando una huella perdurable en el corazón y también en nuestra mente. Vamos a hacer a continuación un ejercicio de imaginación, el que ya hemos hecho desde el mes pasado y que seguimos haciendo por el éxito que se tiene. Imaginemos, pero antes de eso les voy a dejar a lo mejor unos elementos clave, ¿vale? Primero, la escalera como un símbolo de umbral a la adultez. Mary Emma como una representación de la inocencia y las tensiones radicales. Los pájaros atrapados, ellos están evocando la metáfora del inicio. El contexto post-11 de septiembre, que también es sugerido por el cartel, y la atmósfera melancólica del Medio Oeste con su simplicidad engañosa. Ok, teniendo todo esto en la cabeza, ahora sí, imaginemos. Una escena otoñal en una pequeña ciudad del Medio Oeste estadounidense, con un cielo gris y árboles desnudos. En el centro, Tosi, una joven de 20 años con un abrigo sencillo y una bufanda. Está parada al pie de una escalera de madera que lleva a una casa de clase media pintada de blanco, pero ligeramente descuidada. En sus brazos sostiene a Mary Emma, una niña africana de 2 años que mira hacia el cielo. Al fondo, la ciudad de Troy se extiende con edificios bajos y una atmósfera de quietud, pero con un cartel de "Se busca", con la imagen de un hombre musulmán que cuelga en un poste, evocando la paranoia post-11 de septiembre. Pájaros atrapados en la nieve revolotean débilmente, sus plumas esparcidas por el suelo. Los colores dominantes son grises, ocres y azules fríos, con toques de rojo en la bufanda de Tassie, simbolizando, a su vez, su calidez emocional en un mundo frío. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. El dolor no era lineal, era un bucle, un eco, un agujero negro en el centro de todo. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer en voz alta el primer pasaje de esta novela, titulada Al pie de la escalera, de Lorrie Moore. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Al pie de la escalera. Lorrie Moore. 1. El frío llegó tarde aquel otoño y a los pájaros cantores los cogió desprevenidos. Cuando la nieve y el viento empezaron a ser intensos, demasiados habían sido engañados para quedarse y en vez de partir hacia el sur, en vez de haber volado hacia el sur, estaban acurrucados en los jardines de la casa con las alas ahuecadas para conseguir un poco de calor. Yo estaba buscando trabajo. Era estudiante y necesitaba trabajo de canguro,
de modo que pasé algún tiempo caminando por esos atractivos pero invernales vecindarios. De entrevista en entrevista, al tiempo que inquietantes multitudes de petirrojos picoteaban la tierra congelada, pardo grisáceos y desvalidos, aunque qué pájaro no parece, incluso en las mejores de las circunstancias, algo desvalido. Hasta que un día, hacia el final de mi búsqueda, después de una semana, los pájaros habían desaparecido de forma alarmante. No quise pensar en lo que les había pasado. En realidad, esto no era más que una forma de hablar, una cortesía, una expresión de falsa delicadeza, pues de hecho no dejé de pensar en ellos, imaginándomelos muertos en grandes montones en alguna especie de maizal de la muerte a las afueras de la ciudad, o caídos del cielo en grupos de 2 y de 3, a lo largo de muchos kilómetros de la frontera de Illinois. Buscaba trabajo en diciembre para empezar en enero, coincidiendo con el arranque del segundo trimestre. Había acabado los exámenes y estaba respondiendo a varias ofertas del tablón donde se anunciaban los trabajos para estudiantes. En concreto, a los de cuidar niños. Me gustaban los niños, es cierto, o más bien me gustaban lo suficiente. A veces eran interesantes, admiraba su energía y su candor. Se me daba bien porque sabía hacerles muecas graciosas a los pequeños y a los mayores les podría enseñar trucos de cartas y hablarles en ese tono exageradamente sarcástico que los desarma y capta su atención. Sin embargo, no tenía especial habilidad para cuidar de ellos durante periodos más largos. Me aburría, quizás como mi propia madre. Cuando pasaba demasiado tiempo jugando con ellos, mi cabeza empezaba a pedirme algo más. Anhelaba enfrascarse en el libro que tuviese en la mochila. Mis esperanzas se depositaban entonces en las noches tranquilas y las siestas largas. Yo había salido desde la Cross Central, de una pequeña granja junto a la vieja carretera de Perryville, para llegar a esta ciudad universitaria, Troy, la Atenas del Medio Oeste. Era como si hubiera salido de una cueva, igual que el niño sacerdote de una tribu colombiana sobre el que había leído en antropología, un niño convertido en místico, manteniéndolo a obscuras durante casi toda su infancia, permitiéndole el acceso al mundo exterior solo mediante historias, nunca por su propia experiencia. Ya fuera de la cueva, el niño quedó sumido en un perpetuo y beatífico estado de deslumbramiento. Ninguna de las historias que le contaron fue jamás equiparable a la realidad. Y así ocurrió en mi caso. Nada me había preparado para eso. Ni la hucha para la universidad en el comedor de mis padres, ni los abonos de ahorro de mis abuelos, ni la enciclopedia Workbook de segunda mano con sus preciosos gráficos sobre la producción internacional de trigo y sus fotografías en lugares donde habían nacido los presidentes. El mundo verde, llano, de la granja de mis padres, una granja sin cerdos ni caballos, su monotonía, sus moscas, su calma desgarrada a diario por los humos y chirridos de la máquina, se difuminó en la distancia y dio un paso a una brillante vida urbana de libros, películas y amigos ingeniosos. Alguien había encendido la luz, alguien me había dejado salir de la cueva, de la carretera de Perryville. Mi cabeza volaba con Chaucer, Sylvia Plath, Simone de Beauvoir. 2 veces por semana un joven profesor llamado Tad, con vaqueros y corbata, se plantaba delante de una clase de chicos y chicas, tan de campo y aturdidos como yo, y nos hablaba emocionado de Henry James y de sus comas masturbatorios. No salía de mi asombro. Nunca antes había visto un hombre que llevaba vaqueros y corbata. Aquella cueva ancestral había engendrado a un místico. Mi infancia, sin embargo, solo me había engendrado a mí. En los pasillos de los estudiantes discutían sobre Bach, Beck y los Balcanes y la guerra bacteriológica. Los chavales me decían cosas como: «Tú, que eres de campo, ¿es verdad que si te comes el hígado de un oso, te mueres?», me preguntaban. «¿Sabes de alguien que haya hecho ya sabes qué con una vaca?». «Oh, ¿es cierto eso que dicen de que los cerdos no comen plátanos?». Lo que sí sabía es que las cabras no comen las latas. Les gusta lamer el pegamento de la etiqueta nada más. Pero eso nunca me lo preguntó nadie. Desde nuestra perspectiva de aquel trimestre, los acontecimientos de septiembre, todavía no hablamos del 11 de septiembre, parecían cercanos y lejanos a la vez.
Los estudiantes de ciencias políticas se manifestaban en los patios y vías peatonales, coreando: «Quien siembra vientos recoge tempestades». Cuando conseguía imaginármelos, los vientos, las tempestades, los veía como si estuvieran entre una muchedumbre de personas que estiran el cuello, como a través de un cristal. De esa manera en la que sabía, gracias a la historia de arte, que la gente se queda mirando a la Mona Lisa en el Louvre, la Gioconda. Su mismo nombre nos recuerda a una serpiente. Su sonrisa astuta, tensa, enclaustrada en la distancia, pero estudiada en busca de algún destello portentoso. La suya era, como aquel mismo septiembre, una boca de gato lleno de canarios. Mi compañera de piso, Morph, una rubia de bukuke, con un piercing en la nariz y dientes torcidos, que usaba jabón negro e hilo dental negro, y que hacía comentarios bastante duros con suma facilidad, pronunciaba dubuque como dubeiku, y que en una ocasión aterrorizó a sus profesores de inglés al decir que el personaje literario que más admiraba era Dick Hickson, de A Sangre Fría. Había conocido a su novio el 10 de septiembre y tras despertarse en su casa, me llamó con la televisión de fondo a todo volumen, llena de horror y felicidad. Ya, no hace falta que me lo digas», dijo. Su voz daba a entender que se estaba encogiendo de hombros. «Es un precio terrible a cambio del amor, pero no había habido más remedio». Levanté la voz como para hacerme la escandalizada. «Eres una zorra. Hay mucha gente muerta y tú pensando en el placer», le dije, y a continuación caímos en una especie de ataque de histeria, una torrente de risas asustadas, culpables, desesperadas, que jamás había visto en mujeres mayores de 30 años. «En fin», suspiré, dándome cuenta de que quizás ya no la vería tanto. «Espero que todo sea placer, nada de lágrimas». «Bueno», dijo, «donde hay placer, al final siempre hay lágrimas, y estas acaban arruinando el placer». La echaría de menos. A pesar de que los cines cerraron 2 noches y de que hasta nuestro profesor de yoga hizo una bandera norteamericana y estuvo sentado frente a ella toda una semana, en la postura de loto, con los ojos cerrados y repitiendo: «Y ahora inspiremos profundamente, en honor de nuestra gran nación, y expiremos». Yo misma miraba a mi alrededor frenéticamente sin conseguir respirar correctamente. En general nuestras conversaciones fueron volviendo, escandalosas y tosudamente, a otros temas. Las coristas de Aretha Franklin, o qué restaurante coreano servía la mejor comida china. Yo no había probado la comida china hasta que llegué a Troy, pero ahora, a 2 manzanas de mi piso, junto al taller de un zapatero, tenía el Pekín Café, al que acudía tantas veces como podía por una delicia de Buda. Junto a la caja registradora había pequeñas cajas con galletas de la suerte rotas, que vendían rebajas. «Solo rotas galletas», prometía el cartel, «no fortuna». Algún día pensaba ir a comprar una caja para ver qué tipo de consejos, crípticos o místicos o mundanos pero confusionistas, se podían adquirir en lote. Hasta que ese día llegase, me conformaba con recibir los conejos de forma individual, uno por cada una de las galletas que venían con una cuenta, siempre con rapidez y eficacia, antes incluso de que se hubiera terminado de comer. Quizás comía demasiado despacio. Había crecido a base de pescado rebozado y judías verdes con mantequilla. Durante muchos años, me contó mi madre, la margarina se consideró un alimento de fuera y solo se podía comprar si cruzabas la frontera, en unos puestos levantados a toda prisa junto a la carretera. «Aparque aquí y adquiera su parcay», decían los letreros, justos después del cartel de bienvenida del gobernador de Illinois. Los granjeros solían murmurar que solo los judíos compraban en esos puestos, y por eso aquellas extrañas verduras chinas, que tenían algo de hongos y algo de nómicas, era para mí como un rito, como una aventura, una declaración que había que saborear. En De la Cruz, los restaurantes se dividían entre informales, lo que significaba que comías ahí pero de pie o bien te llevabas lo que habías pedido, y los más lujosos, los de mesa. En el restaurante familiar Wheelhouse, donde a veces nos sentábamos a comer, los asientos eran de carey rojo y las paredes estaban revestidas en madera, decoradas con objetos kitsch enmarcados, imágenes de pastoras de ojos grandes y de bufones.
Los menús del desayuno rezaban Guten Morgen. A las salsas les llamaban aderezos. Y el menú de cenar incluía entre sus platos un pastel de carne con requesón y un filete de vaca, hecho al gusto del cliente. Los viernes servían fuentes de pescado frito o hervido, acompañados de abogados, lotas o anguilas, llamados así porque tenían el corazón en el culo. Los pescaban en el lago cerca de la Croix, alrededor del cual, en las distintas zonas para picnic, había papeleras con el letrero "No tirar tripas de pescado". Los domingos no solo servían ensaladas de malvaviscos y cerezas confitadas, algo a lo que llamaban gelatina de la abuela, sino también costillas de primera a ojos, sin que los condimentos del francés, ni del inglés, ni siquiera de colorantes alimentarios, fuera uno de los puntos fuertes del restaurante. A la carte significaba sopa o ensalada. Menú significaba sopa y ensalada. Al Roquefort de la ensalada los camareros lo llamaban aliño Roquefort. Los vinos de la casa, tinto, blanco y rosado, exhibían todos el mismo inevitable buque: rosa, jabón y grafito. Un olorcito a heno, un toque a campestre, pero el menú guardaba silencio respecto a todos estos atributos, haciendo mención en su lugar a cuestiones más convencionales. Servían cerveza rubia y también cerveza dunkel. De postre solía haber una tarta Grusmets, cuya esponjicidad y volumen eran similares a la de un pequeño banco de nieve. Comieras lo que comieses, la somnolencia estaba asegurada. En Troyes, sin embargo, lejos de aquello, y sola, seducida y excitada por la salsa agridulce, me sentía más ligera y viva por momentos. Los dueños asiáticos del local veían con buenos ojos que sacara los libros y demorara tanto como quisiera. «No te preocupes, no hay prisa», decían amablemente mientras rociaban las mesas contiguas al desinfectante. Comía mango y papaya y extraía los pequeños hilos atrapados entre los dientes con un palillo de canela. Me comí una galleta elegantemente plegada, un pequeño nervio de papel horneado dentro de una oreja. Tomaba de una taza sin asa té rancio, recalentado y que sacaban de un cubo que guardaban en la cámara frigorífica. Solía tirar el papelito hasta que conseguía liberarlo de las fauces de la galleta y me lo guardaba como un punto de lectura. Entre las páginas de todos mis libros sobresalían mensajes de buenaventura, como minúsculas colas. «Eres el tallarín frito de la ensalada de la vida. Eres dueño de tu destino». Murph tenía por costumbre añadir «en la cama» y en cualquier máxima que se encontraba en una galleta de la suerte, y mentalmente yo también lo hacía. «Eres dueño de tu destino, en la cama». Bueno, ahí tenía razón. La deuda es un seductor mentiroso, en la cama. Abundaban las profecías traducidas con poco esmero. «Tu destino florecerá como una flor». Y las había más modernas, tipo listillo. «Un cambio refrescante te guarda en el futuro». A veces, para mejorar el chiste, añadía, «pero no en la cama». «Pronto ganarás dinero». «Oh, la riqueza es el compañero de la mujer sabia», pero no en la cama. La cuestión es que necesitaba un trabajo. Había donado plasma a cambio de dinero en varias ocasiones, pero la última vez que lo había intentado, la clínica me rechazó. Me dijeron que tenían el plasma turbio por haber comido queso la noche anterior. Plasma turbio. Yo sería la bajista. Es tan difícil no comer queso, incluso los quesos frescos y los de untar, que podían usarse hasta para enmasillar los cristales de las ventanas y las baldosas. Tenían algo de reconfortante. Todos los días miraban las ofertas de trabajo. Había muchas para cuidar niños. Entregué mis trabajos de fin de semestre y me dediqué a responder anuncios. Una embarazada de 40 y tantos años, tras otra, me cogió la chaqueta, me ofreció asiento en un salón de su casa, partió pesadamente en dirección a la cocina para hacerme un té y volvió al salón balanceándose con la misma pesadez, sujetándose los riñones, derramando el té sobre el palito y haciéndome preguntas. ¿Qué harías si nuestro pequeño se pusiera a llorar? ¿Estás disponible por las tardes? ¿Qué consideras una actividad educativa útil para un niño pequeño? No tenía ni idea. Nunca antes había visto a tantas embarazadas en tan poco tiempo. 5 en total. Me resultó alarmante. No estaban radiantes, tenían el rostro enrojecido por la tensión alta y parecían asustadas. Lo pondría en el carrito y me lo llevaría de paseo.
contesté yo. Sabía con certeza que mi madre nunca le había hecho ese tipo de preguntas a nadie. Dolly, me dijo mi madre en una ocasión, mientras el sitio donde estuviéramos fuera medianamente resistente a los incendios, ahí te dejaba un rato. ¿Medianamente?, le pregunté yo. Casi nunca me llamaba por mi nombre, Tassi. Me llamaba Dol, Dolly, Dolila o Tasala. No quería preocuparme ni meterme en tu vida. Era la única judía que conocía que albergaba esos sentimientos. Pero es que era una judía casada con un granjero luterano llamado Bo. Y quizás por eso exhibía el mismo carácter reservado e indiferente que las madres de mis amigos. Todavía era una niña cuando me di cuenta de que mi madre, aparte de ser reservada, estaba prácticamente ciega. Era la única explicación de las gafas de cristal grueso que a menudo ni siquiera lograba encontrar, o al caleidoscopio de capilares rotos que, como una petunia, crecía en sus ojos, el blanco inyectado de escarlata por el simple hecho de forzar la vista, o por haberse frotado los ojos descuidadamente. Eso justificaba el extraño hecho de que nunca parecía mirarme cuando hablábamos. Miraba hacia la mesa o hacia alguna baldosa, como si al tiempo que conversaba estuviera pensando en limpiar el suelo, y mientras mi ira apenas disimulada se convertía en frases que esperaba fuesen, quizás, no en ese momento, pero sí más tarde, hirientes como cuchillos. ¿Estarás aquí durante las vacaciones de Navidad?, me preguntaron las madres. Yo tomaba sorbos de té. No, me voy a casa, pero estaré de vuelta en enero. ¿Cuándo en enero? Les entregué mis referencias y un resumen escrito de mi experiencia. Esta era más bien poca. Se cernía a los Pitsky y a los Schultz de mi pueblo, aunque también una vez, como parte de un trabajo escolar sobre la reproducción humana, llevé de un lado para otro, durante toda una semana, un saco de harina de peso y aspectos similares a los de un bebé. Lo arropé y abracé y acosté en lugares mullidos y seguros para que durmiera sus siestas. Pero, en una ocasión en la que nadie me miraba, lo metí a toda prisa en mi mochila junto a un montón de lápices afilados que agujerearon el saco. Mis libros, polvorientos durante el resto del trimestre, se convirtieron en una fuente de diversión para la clase. Opté por no incluir esa experiencia en mi currículum. Todo lo demás lo había teclado en el ordenador. Para ir de punta en blanco, como mi padre a menudo decía, me puse eso en el que los centros comerciales llaman chaqueta ejecutiva, y quizás a las mujeres les gustó ese toque profesional. Ellas mismas eran mujeres profesionales. 2 eran abogadas, una era periodista, otra médico y otra profesora del instituto. ¿Dónde estaban sus maridos? Ah, en el trabajo, dijeron todas distraídamente. Todas, excepto la periodista que dijo: buena pregunta. La última casa que visité era una típica casa rural, de estuco gris y con una chimenea envuelta en hiedra muerta. Había pasado junto a ella a principios de la semana. Estaba en una parcela hacia una esquina donde había visto muchos pájaros. Ahora lo único que había frente a la puerta era un terreno blanco, circundado por una valla bajo los listones de madera. Al empujarla, la puerta de la valla se descolgó un poco, y a una de las bisagras le faltaba un tornillo, o estaba suelta, y tuve que elevarla un poco para que se cerrara bien. Esta maniobra, que había llevado a cabo tantas veces en mi vida, me dio cierta satisfacción, una sensación de orden, de restauración, de tengo poderes, cuando en realidad debía haberme comunicado algo bien distinto, la mal disimulada decrepitud de alguien, objetos descuidados siguiendo la moda de la conformidad, cosas necesarias fugitivas a su cuidador. Pronto tendría que fijar la puerta con una cuerda elástica, de la misma forma que mi padre reparó en una ocasión la puerta del granjero. 2 escalones de pizarra conducían a una extraña conducción de piedras, a un camino de la loza, en un nivel inferior. Sobre casi todo esto, al igual que sobre la hierba, lucía una fina capa de nieve. Yo estaba dejando las primeras huellas del día. Quizás en esta casa usaban más la puerta de atrás. Algunas macetas del porche todavía tendrían brotes secos. Una película de hierro cubría la parte alta, brillante de las flores. Apoyados contra la casa había una pala y un rastrillo. Tirados en una esquina, 2 listines telefónicos, aún reclinados en plástico.
Suscríbete a Crónica Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?